buenos días. Bienvenido nuevamente a la clase virtual de matemáticas. El día de hoy nuevamente en horario de la mañana para atender la última asesoría de esta semana. Ya en estos momentos todo el grupo debió haber realizado la primera evaluación relacionada con la temática de triángulos rectángulos especiales. Para esa temática saben que había unas condiciones en la prueba y que los estudiantes que la hayan ganado pero no hayan cumplido con esas condiciones deberán volver a repetir la prueba en el aula cuando retornemos a las clases presenciales. Ya a algunos les dije que no era válido, a otros no les voy a decir, sino que la sorpresa va a ser tan pronto yo regrese. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la temática razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Para esta temática sí van a requerir el uso de la calculadora científica. Así que es una invitación a que cada uno en estos momentos, si tiene la posibilidad, vaya por su calculadora, la tenga a mano para que podamos trabajar. En la página se encuentra disponible, vamos a ver por acá, en la página se encuentra disponible la guía de aprendizaje número 3. Ustedes van a ir a mis clases grado 10º. Para los estudiantes que la deseen descargar, no la tienen que imprimir. Acá está, guía de aprendizaje número 3 y se trabaja las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Voy a proceder a abrir la guía. Acá está, guía de aprendizaje número 3, está para el periodo número 2 y hay una fecha de devolución para el 4 de junio de 2001, a más tardar. Esta fecha de devolución no es para ustedes que se conectan ni que están yendo a la institución. Es para aquellos estudiantes que por motivos de fuerza mayor deberán hacer la guía en sus casas. Tienen un plazo máximo de envío hasta el 4 de junio de la primera parte de esta guía. Es una temática un poquito extensa, así que solamente trabajamos lo que es la resolución de triángulos en esta primera parte. Les recuerdo también que ya fue asignadas las actividades en la plataforma educativa Khan Academy. Esas actividades son 16, un repaso de algunos conceptos básicos de álgebra, de geometría y unas nocioncitas de trigonometría. Son 16 actividades, algunas son de 4 ejercicios, otras llevan un poquito más. Pero el plazo para hacer entrega es hasta el 30 de julio. Aquellos estudiantes que se registraron de manera voluntaria, porque no es obligación, saben que cada actividad debe quedar en un mínimo de 60% aprobado para que sea válida. Si realiza las 16 actividades, su nota va a ser igual a 5. Si realiza solo una parte, pues la nota será un poquito inferior. De todas maneras, para que lo tengan en cuenta y ya no hay ingreso de nuevos estudiantes. Les di 2 semanas para los que estuvieran interesados, sobre todo aquellos que presentan bajo desempeño. Igualmente ya se realizó la actividad de recuperación también del primer periodo. Aún no la he pasado a rectoría el informe, porque es probable que algunos estudiantes que no hayan tenido conectividad no la hayan podido realizar y entonces la realicen tan pronto retornemos al aula de clase. Igual, algunos estudiantes que tampoco cumplieron con los requisitos que se les solicitó y la ganaron deben volverla a repetir porque no se guiaron con el proceso que se les solicitó. Eran unas condiciones específicas para que su prueba fuera válida. Bueno, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje número 3? Tenemos mi nombre, el nombre del estudiante, esto es para los que trabajan, lo van a entregar en físico. Tenemos unas instrucciones donde pueden reforzar los temas. Aquellos estudiantes que envían de manera virtual, lo deberán hacer a través de la plataforma Classroom. Y nuevamente dicen, no se admiten archivos de Word ni PDF, solo fotografías. Es decir, si un estudiante me envía un archivo de PDF, yo se lo devuelvo. Y si usted no se da cuenta, pues
actividad no va a llegar y ya cuando le envíe puede pasar de la fecha y ya no será valorada sobre 5. Ya está muy grande y quedo sorprendida con algunos estudiantes que a estas alturas no saben ni a qué horas les toca la clase. Hay un estudiante ahorita, me pareció, ni siquiera le quise contestar, pareció una falta de respeto, preguntar a qué horas era la clase. Van a ajustar casi 6 meses trabajando y ya están, pues mínimo creo que deben tener 14 años para no saber siquiera un horario, a qué hora les corresponde estudiar. Bueno, este es el tema, como les dije, razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Está el logro, los indicadores de logro. Como siempre hay una fase inicial, hay un test de refuerzo de trigonometría. En este test se vuelve a reforzar la temática de teorema de Pitágoras. Recuerden que esta actividad no fue valorada. Esta era la actividad número 4 que no fue valorada y hace parte de esta actividad de saberes previos para aquellos estudiantes que no están asistiendo a la institución. Y si ellos la desean realizar, me envían acá están las respuestas, pero me deben enviar los procedimientos y se les va a dar una nota incentivo por hacer esa actividad. Bueno, ya vamos concretamente a empezar el tema. Estas razones trigonométricas, acá tenemos su definición. Es el cociente, es decir, una división entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo trazado en una circunferencia. Miren. Vuelve lo que les he dicho, el irrespeto de estudiantes en plena clase mandándome mensajes. ¿Qué se pasa? No es que la profesora sea mal geniada, sí soy mal geniada, pero ustedes de por sí refuerzan eso. Se ganan los regaños por gusto. Nuevamente vuelvo y les insisto, también siguen con lo WhatsApp y hasta los papás. No me gusta que ni me llamen ni me escriban. Mi teléfono es para uso personal. Todo lo que sea a través del correo electrónico que se los di desde el primer día de clase. Bueno, ahí tenemos los cocientes que vamos a calcular. Tenemos un triángulo rectángulo. Estas razones son solo para triángulos rectángulos. Y vamos a empezar a deducir las razones. Ustedes deben tener su cuaderno con sus apuntes. Voy a hacer conexión de tableta en estos momentos. Recuerden que cuando yo inicie ya no voy a dar ingreso. Es decir, si usted puede ingresar por su cuenta, que se los permite hacer, usted ingresa a clase. Pero si está ingresando de una cuenta externa, yo no voy a volver al chat. En estos momentos voy a ir a dar un vistacito y a recordarles esta opción. Si necesitan preguntarme algo, por favor, levantan la mano. O es mejor que levanten la mano a que escriban en el chat. Cuando levanten la mano, pues yo voy a sentir el timbrecito y me devuelvo a atender la pregunta. Esta clase vamos a trabajar hasta las 10:45 porque debo conectarme a clase con grado 11 y lógicamente ellos tienen evaluación, habrá que habilitar pruebas. Entonces, y ustedes también deberán conectarse posiblemente a otra clase. Bueno, ahora sí voy a proceder a trabajar en la tableta. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Recuerden que ese triángulo rectángulo lo caracteriza un ángulo de 90 grados. Acá tenemos un ángulo, yo lo voy a denominar ángulo teta. Y en este caso no son triángulos especiales, puede ocurrir que hayan algunos especiales, pero no necesariamente. O sea que ya las fórmulas que empleamos, que ya les evalué, de triángulos especiales, no nos sirve en este caso. En este caso vamos a utilizar las razones trigonométricas. Primero voy a identificar las partes del triángulo. Tengo un ángulo
Yo voy a trabajar este ángulo, un ángulo agudo. En este caso lo denomino ángulo teta. Tengo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y como siempre, al frente del ángulo recto va a quedar la hipotenusa. Tengo dos ángulos agudos, uno teta, este otro, aquí hay otro ángulo, no lo denominé. En este caso yo voy a trabajar con este ángulo teta, que no sé cuánto vale. Y a partir de ahí hay que extraer una información. Al frente de este ángulo que voy a trabajar, que denominé teta, este lado, lo vamos a denominar cateto opuesto. Les recuerdo que en la página hay tutoriales, también en mi canal de YouTube. El opuesto es el que queda al frente del ángulo que estoy trabajando. Para teta, este es el opuesto. Si acá, digamos, yo tengo un ángulo alfa, el opuesto sería el que está al frente. Yo voy a trabajar con el ángulo teta. Y el otro cateto que me sobra, digámoslo así, el que está entre la hipotenusa y este segmento que se forma acá con el ángulo recto, este cateto lo vamos a denominar cateto adyacente. Es decir, donde se forma el ángulo. Estas fórmulas, como les he mencionado repetidas veces, ustedes las deben tener por ahí, en algún lugar donde facilito lo puedan encontrar. Este es el triángulo, esto lo deben tener en sus cuadernos, deben tener, si no están copiando en este momento, deben volver a ver la clase grabada y tener este apunte. Tenemos este triángulo, recuerden que llego revisando con sus respectivos elementos de los lados del triángulo. Y ya voy a ir a establecer las razones o funciones trigonométricas. Esas razones son una relación entre los lados del triángulo de acuerdo al ángulo. Recuerden, estoy trabajando este ángulo, Yo voy a trabajar con teta en este caso. Y las funciones trigonométricas son 6. Y hay 3 que son las principales. Voy a ir con estas principales primero. Hay una que se conoce como seno. Seno de teta es igual a dividir. Vamos a hacerlo en azulito. El cateto opuesto lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Mire, esa es como la fórmula. Todas estas fórmulas las tienen que tener por ahí copiaditas. Recuerden que la dificultad va a empezar a subir a partir de este momento. Tenemos el coseno. Ese coseno es la relación o la división entre el cateto adyacente. Esto lo vamos a aplicar solamente por el momento en triángulos. Después vamos a pasar a resolver también situaciones problema entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esa es la fórmula. Como les dije, son 3 principales funciones. Si tienen su calculadora científica, ahí va a estar más fácil. La van a encontrar como sin, como cos y como tan. Esas 3 principales funciones. Yo voy a abrir en este momento mi calculadora. Bueno, me faltó sacarles una calculadora que la vieran. Para la próxima se las tengo. Si tienen la calculadora científica, hay una parte arriba del teclado, hay unas líneas que están en color negro. La segunda línea contiene las funciones trigonométricas al final, las 3 últimas teclitas. Sin, cos, tan. Esas son las funciones seno, coseno. Y vamos con esta otra, la tangente. Esa tangente es la relación entre este cateto opuesto
Recuerden que estoy trabajando con el ángulo teta. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. Estas son las tres principales funciones. Con estas tres vamos a poder calcular los ángulos del triángulo. Por eso hay que tener en cuenta, hay que tenerlas presentes para poder resolver los ejercicios. Y cada una de estas funciones tiene una función recíproca. Vamos con la primera, el seno tiene una función recíproca que se conoce como cosecante. O sea, la cosecante es la función recíproca del seno. Significa dos cositas, que yo puedo calcular la cosecante de dos maneras. Como es la recíproca, es simplemente invertir estos lados. Es decir, la cosecante la puedo calcular dividiendo la hipotenusa. La voy a dividir. Mire que el seno era opuesto entre hipotenusa. La cosecante es la contraria o la inversa. Va a ser hipotenusa dividido cateto opuesto. Esa es una de las formas de calcular la cosecante. Pero también lo podemos hacer de otra manera. La cosecante, como es la recíproca del seno, también la puedo calcular dividiendo el número 1 entre el seno. Esa es otra manera de calcular la cosecante. La función coseno, que es la segunda que tenemos acá, tiene una recíproca que se conoce como secante, la secante. Y como es su recíproca, va a ocurrir lo mismo. Mire que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. La secante, como es recíproca, va a ser al contrario. Hipotenusa la vamos a dividir entre el cateto adyacente. Pero como es recíproca del coseno, yo también puedo calcular esa secante dividiendo 1 entre el coseno. Es decir, si yo ya sé que el coseno es, por ejemplo, 0,5, divido 1 entre 0,5. Recuerden que el seno, coseno y tangente, digamos, son las tres principales. Y la cosecante, secante y cotangente serán las recíprocas. Voy a ir con la cotangente, que es la recíproca de la tangente. Significa que va a ir en el numerador el cateto adyacente y en el denominador va a ir el cateto opuesto. Pero que si yo conozco el valor de la tangente, también la puedo calcular con la recíproca. Es decir, la cotangente también la puedo calcular dividiendo 1 entre el valor de la tangente. Es decir, hasta este momento lo único que yo he realizado es la deducción de estas fórmulas. Voy a reducir un poquito el zoom. Mira, acá están. Mire, estas 6 formulitas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Esto que están viendo en pantalla, ustedes deben tener este apunte. Yo les he solicitado, si tienen la posibilidad económica, de conseguir una pequeña libretica de apuntes. No tiene que ser costosa, puede ser, hay de 800, 1000 pesos, 2000, ya usted mira qué posibilidad tiene.
para que tenga todas las fórmulas que hemos venido trabajando registradas allí. Así en una prueba saber o en cualquier evaluación para usted va a ser mucho más fácil poderla resolver. Yo no acostumbro que ustedes memoricen, no me gusta. Me gusta que aprendan a manipular. Esa es la idea, que usted vea una fórmula y sepa, bueno, cuál es el cateto opuesto. Que yo sepa identificar cuál es la hipotenusa, que sepa identificar cuál es el cateto adyacente y ya pueda aplicar estas fórmulas. Bueno, voy a ir, antes de empezar con el ejercicio, vamos a volver al chat para hacer el registro de asistencia. Bueno, voy a ir dibujando al menos el primer triángulo, es que vienen los orgánicos y lógicamente vamos a escuchar un poquito de ruido. Yo trato de aislarlo, enseguida vuelve silencio micrófono. Y mientras tanto les voy a ir dibujando. Ustedes deben estar dibujando, mire, acá tenemos una tabla con el resumen de las funciones trigonométricas, cómo es su nombre, cómo es la abreviatura y cuáles son las fórmulas, cómo las puedo calcular. Y voy a ir dibujando mientras tanto, mientras pasa el carro recolector de residuos orgánicos, voy a ir dibujando este triángulo. Si desea, alguno de ustedes puede empezar a ir calculando las 6 razones trigonométricas. Vamos allá a las 6. Yo sigo dando espera al carro todavía para poder empezar. Vamos a darle un minutico al carrito a ver si pasa.
Bueno, algún estudiante resolvió el triángulo. ¿Me puede dar las funciones? Sí, dígame. Seno Espere, es apuntamos. Vamos a apuntar por acá. Mateo, dígame el seno. 0.8. Listo, el coseno. 0.6. Demos estas tres primeras al menos. Y la tangente. 1.3. 1.3. Bueno, vamos a mirar a ver si acertó. Ok, bueno. Muchas gracias. Lo primero que hay que observar en este triángulo es que nos falta uno de los lados. Entonces, eso sonó como a un beso. Vamos a silenciar el micrófono. Ah, sí, pero espera. Bueno. Debe estar dando el besito en la mejilla porque lo hizo bien. Bueno, tenemos el ángulo alfa. Ese es el ángulo que vamos a calcular. Recuerden que van a haber dos ángulos y deben ser muy cuidadosos porque a veces les pido los dos. Le pido las funciones para los dos ángulos y cambian. Lo que es opuesto para uno es adyacente para otro. Y la hipotenusa siempre será la misma. En este caso estoy trabajando con el ángulo alfa. Tenemos un ángulo recto. Siempre al frente va a quedar la hipotenusa. Este cateto, que es el que va entre el ángulo y el ángulo, entre el ángulo que estoy calculando y el ángulo recto, va a ser el cateto adyacente. Y el lado que queda al frente del ángulo va a ser el cateto opuesto, que lo desconozco, no sé cuánto vale. Vamos a denominarlo en este caso X. Entonces lo primero es que no sé si es triángulo especial, yo no lo puedo deducir porque no sé cuánto vale el ángulo. Ahorita les voy a enseñar a calcular el ángulo también. No sé cuánto vale el ángulo, así que necesariamente tengo que emplear un teorema de Pitágoras. Bueno, para calcular teorema de Pitágoras voy a hacer un poquito más rápido. De una vez me voy a empezar con la raíz. Conozco el valor de la hipotenusa, en este caso 5 centímetros a la 2, más el otro cateto, 3 centímetros a la 2, tenemos 5 a la 2 que me va a dar, aquí no puedo cancelar porque estoy haciendo una suma. 5 a la 2 que me da 25 centímetros, más 3 a la 2 que nos va a dar 9 centímetros. En este caso X tiene un valor perdón, a ver que acá hay un errorcito, usted no lo ha notado. Recuerden que estamos calculando es un cateto, no hipotenusa. Pilas. Tenemos que restar. En este caso, 25 menos 9 nos va a dar 16. Entonces lo primero que había que hacer, mire que por eso se ganan el regañito. Y acá tenemos unos centímetros cuadrados. Lo primero es calcular, es elevar las potencias, luego resto porque estoy calculando un lado. Y ahora sí, vamos a sacarle raíz cuadrada, este todavía está en centímetros cuadrados. La raíz cuadrada de 16 que va a ser 4 centímetros. Significa que ya este lado vale 4 centímetros. Me voy a robar ese triángulo, me lo voy a llevar con esta información a otra hoja en limpio. Vamos a darlo por acá.
Acá tengo el triángulo, ya tengo el valor de los lados. Tengo un lado de 4, uno de 3 y como siempre, la hipotenusa con el valor mayor. Bueno, ahora voy a proceder a calcular las razones trigonométricas. Voy a empezar con la función seno. Recordemos, estamos calculando seno de este ángulo, de este. Seno de alfa, el seno nos dice es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos va a quedar cateto opuesto vale 4 centímetros. La hipotenusa que vale 5 centímetros. Vamos a cancelar. Entonces yo puedo dejar indicado 4/5. Por ejemplo, si en una evaluación yo no les permito el uso de calculadora, es posible que una opción de respuesta sea 4/5. Claro que es una división fácil de hacer. 4 entre 5 nos da 0,8. Ahorita miramos con los resultados. El coseno. Recuerden, estoy trabajando ángulo alfa. El coseno es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es este, 3 centímetros. Y la hipotenusa vale 5 centímetros. A ver, vamos a borrar este 5 que quedó como muy feíto. Cancelo, cancelo y vamos a dividir 3 entre 5 que nos da 0,6. Voy a calcular la tangente. La tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto, en este caso, 4 centímetros. El adyacente, 3 centímetros. Vamos a cancelar los centímetros y vamos a dividir 4 entre 3 y nos da 1,3 aproximadamente. Recordemos, estas tres principales funciones son las que vamos a utilizar para calcular este ángulo alfa, porque yo les voy a preguntar a veces, ¿cuánto vale alfa? La puedo calcular con cualquiera de las tres. Enseguida lo vamos a hacer. Bueno, ahora voy allá a las funciones recíprocas. Vamos a empezar con la cosecante. Ya bueno, a ver que le cambié el ángulo. Este no es teta, sino alfa, el ángulo que estamos trabajando. Recuerden que tengo dos opciones. Bueno, en este caso voy a emplear digamos, invertir los valores. En otra empleo el resultado final. Entonces, la cosecante es la recíproca del seno. Simplemente el numerador pasa a ser denominador y el denominador a ser numerador. Es decir, iría 5 centímetros sobre 4 centímetros. Cancelo y vamos a dividir 5 entre 4 que nos da 1,25. Voy a calcular la secante. La secante es la recíproca del coseno, es decir, va a ir 5 centímetros derecha. Lo vamos a dividir entre 3 centímetros. Dividimos 5 entre 3 y nos va a dar, voy a trabajar con dos decimales, 1,67. También hay que prestar atención a la aproximación correcta. Y voy a ir con la última razón. Vamos a calcular la cotangente. La cotangente es la recíproca de la tangente, es decir, vamos a invertir 3 centímetros en el numerador, 4 centímetros en el denominador. Cancelo las unidades y dividimos 3 entre 4 que nos da 0,75. Es decir, ya tengo las 6 razones trigonométricas. Bueno, vamos a mirar este resultado.
0,806 1.3. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a calcular el ángulo. Para eso ustedes deben tener allá en sus casitas la calculadora científica a mano. Ya les voy a mandar ahora al grupo también, que para el resto de las clases van a necesitar la calculadora. Bueno, acá que voy a calcular, voy a hallar el valor del ángulo alfa. Vamos a calcular cuánto vale alfa. Para hallar el ángulo se utiliza una de las tres funciones principales, es decir, seno, coseno o tangente. ¿Qué se recomienda? Pues trabajar lo más exacto posible. Y lo más exacto posible es escoger una que sea exacta. Mire que acá, en esta, dividimos 4 dividido 3. En la calculadora nos da 1.33333. Mientras en esta división da exacto 0,8 y en el coseno da exacto 0,6. Es decir, lo recomendable es que busquemos una de las funciones más exactas. O lo calculo con seno o lo calculo con coseno. Yo voy a emplear el seno que nos dio 0,8. ¿Qué hay que hacer? En nuestra calculadora vamos a hacer esto. Vamos a calcular seno a la menos 1 de 0,8. Y nos va a decir cuánto vale ese valor, ese ángulo. Me dice mi calculadora que vale 53 grados. Algunos dirán, profesora, ¿cómo calculo ese seno a la menos 1? Ese seno a la menos 1 le van a dar en sus calculadoras, en la parte, usted va a coger su calculadora científica. La primera línea de botoncitos, hay uno, en la mía está de color amarillo, que dice Shift. Le va a dar Shift, después de Shift le va a dar seno, es decir, sin, y después va a introducir el número, en este caso 0,8. Y así va a obtener este resultado. Al hacer todo esto, va a llegar a obtener, le damos Shift seno de 0,8, 53 grados aproximadamente, da con minutos y segundos, vamos a darlo por el momento así. Otro estudiante me puede decir, profesora, yo quiero utilizar el coseno. Entonces utilice el coseno. Lo único es que en el coseno va a cambiar un poquito. Este es coseno. Si va a utilizar el coseno, sería calcular coseno a la menos 1, pero no de 0,8. Sino que el coseno, mire que el coseno me dio 0,6. Esto es lo más importante, deben volver a ver la clase grabada si no les quedó claro. Y en la guía también está cómo se calcula. Ese coseno debe dar los mismos 53 grados, a veces varía un poquitico. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces le doy Shift coseno, es decir, cos, y van a introducir el valor del coseno. Ese valor del coseno es 0,6 y van a obtener nuevamente un valor de 53 grados. Miren que se hace de una manera sencilla. Estos ejercicios son un poquitico largos. Y aparte de las funciones, pues se les puede pedir más cosas. Se les puede pedir área, se les puede pedir perímetro. Entonces deben estar pues con mucho cuidado. Bueno, ya tenemos el ejercicio, acá está solucionado. Mire que yo gasto muchas hojas en la guía, es por eso. Acá está la explicación, nos dice, primero hay que calcular el lado que faltaba haciendo uso del teorema de Pitágoras. Recordemos que nos dio 4 centímetros. Cuando ya obtengo ese valor, vamos a calcular las funciones trigonométricas, el seno 0,8, coseno 0,6, la tangente 1,33. Mire, acá está la fórmula.
los valores y cuánto me da la cotangente, la secante y la cosecante. En este ejercicio no les pedí ángulo, pero ya se los enseñé a calcular. Bueno, vamos 2 minuticos. Bueno, vamos al menos a calcular el lado para este ejercicio. Sale un vistacito, 6,8. Y vamos a calcular, ya se los dejo de tarea, nos cogió la tarde. Vamos a calcular la hipotenusa en este caso. Les voy a dar el ejercicio de tarea, que estamos como corticos de tiempo. Y ya les dije que debo conectarme a evaluación, que tiene 11, tiene muchas ganas de esa evaluación, entonces hay que ir rapidito donde los chicos. Bueno, es un tema que no está difícil, los invito, como les he mencionado en reiteradas ocasiones, a que observen los tutoriales que hay. Voy a ver, no sé, no recuerdo si hice tutorial de este tema. Ustedes van a darle donde dice mis tutoriales, vamos a ver si hay. A veces cuando tengo tiempo hago unos, otras veces no me queda tiempito. Bueno, ahí tenemos, enseguida aparece en pantalla los triángulos especiales que ya se los evalué. Yo voy a procurar también de este tema, si no lo hay, les hago tutorial. Ustedes saben la velocidad del internet en este municipio. Está el valor numérico. Y sí, claro. Mire, acá tengo tutoriales de este tema. Tengo tutoriales para que los invito a que los vean. Y nuevamente, como siempre les he dicho, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de los videos nuevos. Les tengo 4 videos. Entonces, es una invitación a que los observen antes de las clases. Bueno, si alguna pregunta, Tanida es una irrespetuosa, yo no voy a contestar. Bueno, si alguna inquietud me escriben a través del Skype o a través del correo, que son los medios oficiales para comunicarse conmigo. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Una feliz tarde para todos y espero nos podamos reencontrar muy pronto en la institución. No olviden darle finalizar a la llamada.